Bueno, ya estamos en el ejercicio número 6, que es este PDF que tenemos aquí. Y algo importante de mencionar es que este ejercicio es complementario con los ejercicios 7 y 8, que básicamente es un pequeño proyecto en el cual vamos a representar una planta de distribución de un proceso en diferentes vistas, como son su vista isométrica, que es esta que tenemos aquí, su vista frontal, que sería una fachada, y su vista en planta, que es el ejercicio número 6 que vamos a trabajar en este preciso momento. Y además de ello, pues vamos a ir viendo ya algunos comandos de dibujo para ir ampliando nuestro espectro de posibilidades a la hora de dibujar. Entonces vamos a empezar con esta planta. Vamos a AutoCAD a iniciar un archivo nuevo y como siempre lo hacemos, vamos a seleccionar nuestra plantilla de trabajo. Una de las cosas que nos vamos a dar cuenta en este proyecto es que vamos a tener que usar una escala diferente. Hasta ahorita todas nuestras escalas han sido escala 1:100. Nosotros no hemos tenido que hacer prácticamente nada para ajustar estas escalas, pero conforme empecemos a dibujar nos vamos a dar cuenta que el dibujo no cabe dentro de nuestro papel y nos veremos en la necesidad de elegir una escala, lo cual haremos cuando llegue ese momento. Entonces, ahorita por lo pronto vamos a empezar a dibujar. Tengo aquí una parte de una bodega que es un recuadro de, tiene 10 por 20. Entonces voy a hacer eso. Para no tener que mover después el dibujo porque no me va a caber dentro de la hoja de papel, voy a hacer el dibujo en la parte de afuera y después lo voy a ajustar a la escala y a moverlo para acomodarlo donde lo necesite. Entonces nos vamos a la pestaña Home y en esta pestaña vamos a elegir el comando rectángulo, que es este que está aquí, para empezar a hacer el primer rectángulo, que es un rectángulo de 10 por 20. Entonces doy un clic en alguna parte de la pantalla y a partir de aquí voy a poner arroba, que sería mi coordenada relativa, y la distancia horizontal, que sería 10, coma, y la distancia vertical, que sería 20. Enter, y ya tengo la primera figura. Ahora, además de ir haciendo el dibujo, vamos a tener que ir practicando algunos comandos o algunas opciones de comando diferentes. Entonces, voy a hacer algunas cosas que no son parte del dibujo propiamente, que después voy a borrar, pero que servirán de explicación para que ustedes vayan conociendo un poquito más acerca de los comandos. Por ejemplo, ahorita estamos practicando el comando rectángulo. Voy a hacer un rectángulo aquí por un lado. Para ejemplificar algunas cosas. Por ejemplo, si yo activo el comando, como ya vimos, con dos clics puedo hacer un rectángulo y si uso coordenadas, pues le puedo poner las medidas. Pero si ustedes observan en la barra o en la línea de texto que aparece en la parte inferior de la pantalla, hay algunas opciones, como la opción de hacer un chaflán, la opción de dar una elevación a este rectángulo, la opción de hacer un redondeado en las esquinas, de dar una altura y de dar un grosor. No todas estas las vamos a usar porque la elevación y la altura se usan cuando hacemos dibujo tridimensional, pero vamos a ver estas tres opciones. Primero, si yo quisiera hacer un recuadro con chaflán, puedo acceder a esta opción dando clic o presionando la letra C, Enter. Entonces la activo aquí y me dice especifique la distancia. Vamos a suponer que quiero un chaflán que tenga una distancia de, le voy a poner 0.5. Enter. Y luego me vuelve a preguntar otra vez la distancia, que me sugiere que sea la misma, 0.5, porque un chaflán está determinado por dos distancias, es decir, un chaflán es un corte aquí diagonal en la esquina del rectángulo que tendría una distancia de aquí a la esquina y otra distancia también de la esquina pero por el otro lado. Entonces la vamos a dejar también en 0.5. Si ya está aquí se confirma con un Enter, no es necesario escribirla.
Y ahora puedo yo hacer el rectángulo. Entonces el rectángulo lo hago igual, doy un clic y puedo darle medidas o simplemente dar el segundo clic. Como este rectángulo lo voy a borrar, no me interesan las medidas, nada más voy a dar aquí el segundo clic. Y entonces tengo un rectángulo que tiene un chaflán con una distancia aquí de 0.5 y una distancia aquí de 0.5. Esa es otra forma de hacer un rectángulo. Lo voy a borrar. Para borrarlo simplemente me posiciono sobre él, lo selecciono y presiono la tecla suprimir. O puedo ir también aquí al comando de erase, borrar. Como activé borrar, se queda activo el comando, entonces lo debo cancelar con un escape. Les decía, otra de las opciones dentro del menú del comando rectángulo sería esta opción de hacer un redondeo, que es muy parecido. Si yo lo selecciono, ahora me pide el radio. En este caso le voy a poner un radio un poco mayor, le voy a poner 1 enter. Y de igual manera puedo hacer un clic y para posicionar el segundo clic, donde yo lo ponga se va a hacer el rectángulo, nada más que las esquinas van a tener un redondeo con un radio desde el centro de 1. Otra manera de hacerlo, también puedo activar el rectángulo y yo le podría dar un grosor a mi rectángulo. Ya sabemos que los grosores están determinados por los layers, pero también yo puedo establecer un grosor independientemente del layer. Entonces yo le pongo aquí un grosor, voy a poner algo un poco grueso que se note, le voy a poner 0.5 enter y luego con dos clics puedo hacer la figura y aquí tengo un rectángulo que trae una línea curva de 1 y un grosor de 0.5. Esas son algunas de las opciones que nosotros podemos usar en los rectángulos. Los voy a borrar. Y finalmente, para que en la próxima vez que yo haga un rectángulo no me aparezcan esas configuraciones, tengo que cambiarlas. Entonces vuelvo al comando, me voy al menú Filet, que trae aquí ya por default determinado el radio de 1 y yo le voy a poner un radio de 0. Al establecer un radio de 0 voy a regresar nuevamente a una esquina perfecta. Y en la opción width, ancho, también le voy a poner 0, enter. Y si se fijan, si ahora hago un rectángulo, pues ya me parece con las esquinas exactamente rectas y sin la curva en las esquinas. Bueno, lo voy a borrar. Eso era nada más a manera de explicación y proseguimos con los demás elementos del dibujo. Y el siguiente elemento para este dibujo, si nosotros analizamos el PDF, tenemos aquí un recuadro que es el recuadro que simboliza la oficina, que mide 6 de alto y acá tengo la medida de largo que son 8 más 2, serían 10 esta medida. Entonces tengo un recuadro de 6 por 10 que está centrado en la posición del otro elemento y que tiene un traslape de 2 unidades. Entonces lo que voy a hacer ahorita para posicionarlo es ponerlo en alguna parte por acá y luego ya lo traslado a la parte donde debe de ir. Entonces voy a hacer un recuadro de 6 por 10. Vamos a AutoCAD, vuelvo a activar el comando rectángulo, me voy a poner en esta esquina de aquí, después lo voy a acomodar y aquí voy a introducir la coordenada que sería arroba 10, que es la distancia horizontal, una coma y luego 6, que sería la distancia vertical. Y ya tengo este objeto. Ahora, aquí van a ser importantes las referencias a la hora de acomodar los objetos. Un comando que nosotros también ya hemos visto es el comando move, mover. El alias es M y lo puedo seleccionar desde aquí. Entonces yo activo el comando, me pide seleccionar el objeto mover, selecciono el objeto, doy un enter y luego aquí yo necesito que esta mitad de esta línea quede a la mitad de esta línea. Entonces
Si ustedes observan, aquí solamente traigo activado el snap de endpoint, pero puedo ir a esta parte donde están los snap y seleccionar el midpoint. Y entonces, cuando yo me acerque a la mitad de esta línea, ahí me aparece la mitad, lo puedo tomar con un clic y posicionarlo en la parte de arriba. Y de esa manera ya tengo asegurado que mis objetos están centrados. Pero además hay un traslape aquí que mide 2 unidades. Entonces voy a repetir el comando, mover, selecciono el objeto. Una vez seleccionado doy Enter. Me pide un punto de desplazamiento que puede ser cualquier punto, incluso por acá, un clic. Y ahora lo desplazo hacia la izquierda. Es necesario, para que se mueva horizontal, activar el sistema ortogonal o con la tecla F8 o en este icono, y entonces ya simplemente desplazo el cursor hacia la izquierda y le voy a poner 2, Enter, y ya tengo el objeto intersectado en la manera en que está aquí en el dibujo. Continuando con algunos otros comandos, si ustedes observan aquí, esta línea se debe de cortar porque este elemento pues es más alto que esta bodega. Entonces aquí vamos a ver un comando nuevo también, que este es un comando de edición. Básicamente aquí tenemos los comandos de dibujo, como líneas, polígonos, círculos, arcos, con los que yo hago elementos nuevos. Y acá tengo elementos de edición como mover, girar, borrar, copiar, que son elementos para editar los objetos que ya tengo dibujados. Entonces, este recuadro que está aquí, yo necesito editarlo, necesito cortar esta parte. Entonces, lo que voy a hacer, aquí cancelé la tecla Escape, es activar un comando que se llama Trim, que es este comando de aquí, que es para cortar, y funciona de la siguiente manera. Activo el comando, luego me pide seleccionar objetos de corte, es decir, si yo voy a cortar esta parte, no debo seleccionar esta parte, sino las líneas con las que voy a cortar esto. ¿Cuáles son esas líneas? Pues sería esta y esta. Aprovechando que es un solo recuadro, lo puedo seleccionar aquí y ya tengo seleccionada mi límite de corte. Una vez seleccionado, doy un Enter y ahora me pide la línea a cortar. Ahora sí voy a seleccionar esta, doy un Enter y finalizo. Y ya tengo ahora estos dos elementos. Y bueno, ya con eso tengo la primera parte de mi dibujo, que son estos dos elementos aquí de la oficina y la bodega. Aquí tengo una línea que me marca la línea de la cumbrera, la voy a dibujar de una vez. Entonces simplemente trazo una línea. Después voy a hacer los cambios de layers. Entonces ahorita nada más selecciono, tomo este punto, apoyándome que ya tengo activado el midpoint con un clic y un clic acá. Para finalizar simplemente doy un Enter. Me falta todo lo que es el perímetro y todas estas partes aquí de los tanques y otros elementos de la cisterna, pero eso, para no hacer muy cargado este dibujo, lo vamos a hacer en el siguiente tutorial. Entonces, por el momento hasta ahí lo vamos a dejar y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.